Hola chicas y chicos, bienvenidos a este nuevo tutorial donde les voy a enseñar dos métodos de cómo le podemos colocar ropa o accesorios a nuestros personajes de MB Lab. El tutorial anterior enseñé cómo crear esos personajes con este add-on totalmente gratuito para Blender. Si no lo han visto, en la parte de acá arriba les va a aparecer la tarjetica para que vayan a ese tutorial y puedan crear un personaje como ese con básicamente un par de clips y ya, o si no, en la descripción de este video van a encontrar también el enlace para ese video para que vayan y sepan de qué estoy hablando. Entonces chicos, estas dos formas de colocarle ropa a nuestro personaje pues son las dos formas que yo considero que serían como las más efectivas. Si de pronto hay alguien que es más avanzado y de pronto piensa que hay mejores formas o que la forma que lo estoy haciendo es incorrecto, no importa, déjenmelo saber en la descripción de este video. Esas dos formas son de pago. ¿Vieron? Va a ser dos formas de pago. ¿Qué? ¿Cuánto cuesta para lograr estas dos formas, para llegar a este proceso de colocarle ropa? Simplemente te va a costar un like y que te suscribas a mi canal, porque pues sorprendentemente YouTube me muestra que la mayoría de la gente que consume mis videos no son suscriptores. ¿Qué esperas? Suscríbete a mi canal, no te va a costar nada, simplemente le das un like y te suscribes a mi canal para no perderse este tipo de videos. Listo chicos, también si quieren pertenecer al grupo de WhatsApp, no olviden que en la descripción del video pueden encontrar el link y allí pueden ir totalmente gratis, entrar a este grupo y ahí pueden hacer sus preguntas. Ahí hay otros artistas, pueden crecer como artistas. También si quieren apoyar mi canal, me pueden dar una propina a mi página de Ko-fi. Ahí abajo pueden encontrar en la descripción el link para ir allá. Y vamos a empezar, ¿listo? Entonces, por lo menos acá tengo este personaje. Ya tengo un personaje creado con su cabello y con su, por decir así, como con su top y con su short. Es un personaje bien voluptuoso. ¿Listo? Entonces, ¿cómo podría yo llegar a colocarle ropa a este personaje? Ya que el addon, digamos, cuando entramos a la parte del addon, no me permite colocarle ropa, no viene con librería de ropa. Esto era un proyecto que los creadores de esta herramienta tenían en mente, pero hasta donde tengo entendido, ese proyecto ya paró porque pues no encontraron beneficiarios que aportaran a la causa, al desarrollo de este proyecto. Entonces llegó hasta donde llegó. En la descripción también les voy a dejar el link para que descarguen el addon, o lo pueden encontrar en el otro video. Entonces lo que tenían planeado era pues colocarle una librería de ropa, de accesorios, pero pues llegó hasta acá. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Entonces la forma que yo he encontrado que es de pronto la más eficaz es la siguiente. Entonces digamos, por lo menos acá tenemos el cuerpo. Si nosotros nos vamos acá a la parte de modificadores, esto tiene ciertos modificadores que incluyen, digamos, pues el esqueleto del personaje, más subdivisiones del personaje. Entonces vamos a utilizar el mismo cuerpo, una de las formas que yo pienso que es la más adecuada para hacer esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues entonces básicamente, si yo quiero crearle, digamos, por lo menos una camisa, un t-shirt, no sé cómo le dirán en sus países, una ramera, como le quieran decir. Entonces lo que yo puedo hacer es lo siguiente. Bueno, vamos a pasar acá a Solid, a vista de sólido. Entonces a vista sólida, entonces lo que vamos a hacer es pasar a modo edición. Vemos acá la topología del cuerpo, ¿no? Y pues acá básicamente lo que vamos a hacer es seleccionar caras. Vamos a seleccionar caras dándole la forma de la camisa o ramera, como quieran decirle, que ustedes quieren. En este caso hay formas de seleccionar, diferentes formas. Yo voy a seleccionar caras. Voy a utilizar esta herramienta de acá, que es la selección por círculo. Entonces lo seleccionamos. Ustedes lo pueden seleccionar de diferentes formas, lo pueden ir a transparencia y seleccionar con el lazo, pero en este caso yo lo voy a hacer así. Yo simplemente voy a definir lo que yo quiero. Lo voy a hacer en cámara rápida, si no se me va a tomar mucho tiempo este tutorial, y ya pues ustedes lo hacen con calmita ya en sus casas. Listo, ya seleccioné la parte que yo quería, que era esta. Entonces ahora le vamos a dar Shift D, copiamos, clic derecho, P, separamos, sección. Ahora, manteniendo la seleccionada, le vamos a aplicar M. Bueno, no, tenemos que salir a modo objeto. Nos pasamos a modo objeto acá. Nos aseguramos que tenemos seleccionada la camisa, le damos M y lo pasamos a otra colección, crear una carpeta. Bueno, yo creo una que se llama ropa. Entonces ya está dentro de la carpeta de ropa.
Entonces ahora lo que vamos a hacer es seleccionar nuestra camisa. La pueden renombrar lo que quieran. Y bueno, voy a renombrarla. Seleccionarla, F2, renombramos, bueno, ropa, camisa, lo que quieran pueden ponerle. Vamos a ir a la parte de materiales y nos damos cuenta que tiene los mismos materiales del cuerpo, entonces en este caso no necesitamos eso. Entonces pasamos acá a esta parte, seleccionada la camisa, vamos a empezar a borrarlos, tenemos que borrarlos todos porque básicamente no necesitamos eso. Le pueden crear otro material nuevo, le ponen el color que ustedes quieran. Tenemos el roughness, listo. Entonces ahora volvemos a vista frontal, pasamos acá un momento. Acá entonces lo que podemos hacer es lo siguiente, chicos. Lo que podemos ir es, bueno, podemos pasar acá a modificadores. Bueno, este modificador de smooth no lo necesitamos, el de subdivisión tampoco por el momento, no lo necesitamos. Lo que podemos hacer es acá ir a los modificadores y podemos aplicarle, bueno, un solidify y aparte un multi resolution. Bueno, entonces podemos aplicarle el solidify. Entonces vamos acá, este no lo necesitamos tampoco. Bueno, solidify, entonces acá vamos a darle como un grosor más o menos, algo así, por decir así. Y vamos al multi resolution. ¿Dónde está multi resolution? Se me perdió. Acá está. Entonces el multi resolution vamos a empezar a dividir. 4. Yo creo que hasta 4. Entonces con el multi resolution ya podemos acá arreglar esto mejor, porque vamos a ir a, bueno, en el render pongámosle que se vea 2 para que no se nos explote la computadora. Y lo que vamos a hacer es pasar a modo esculpido o escultura, como le llamen. En escultura pues tenemos 4, pero entonces bueno, vamos a hacer lo siguiente primero. Vamos a volver a modo objeto, y acá en modo objeto vamos a desactivar un momento este de acá. Vamos a entrar acá a modo edición, vamos a darle al S y vamos a agrandar esto un poquito. Esto nos permite agrandar sobre las normales, al S, bueno, así, más o menos así. Entonces 3, GY, acomodamos, algo así más o menos, salimos. Ahora sí, entonces vamos a pasar acá, pasamos esto a random para que se nos vea. Tenemos seleccionada la camisa, ahora sí podemos pasar acá a escultura. Entonces acá ya sería que ustedes, si manejan escultura, bueno, pues es algo muy básico, o sea, no necesitamos hacer gran cosa. Bueno, necesitamos smooth, bueno, se me fue este, G, F. Si no saben de escultura en Blender, pues les voy a dejar un video, lo pueden encontrar ahí en mi canal o en la parte de arriba van a encontrar. Entonces acá simplemente acomodamos nuestra ropa, vamos acomodando las cosas, vamos suavizando. Suavizamos porque pues hay cosas que no se necesitan acá. Pechugona nuestro personaje. Entonces ahí vamos jugando con eso. Acá ustedes juegan con las brochas y pues hacen lo que ustedes más les convenga, lo que les parezca. Va modificándole, digamos, el estilo de ropa, suavizan. Si le quieren dar arrugas, le dan arrugas, dependiendo de lo que ustedes quieran. Digamos, acá quedó con la forma de la espalda, esto no lo necesitamos tampoco. Van suavizando acá, esto de acá, ahí ustedes pues van haciendo lo que ustedes consideren pues les convenga para su diseño. Pues acá voy a darle un poquito de inflame. Ya, esto que estoy haciendo acá es muy cutre, o sea, es muy cutre como se diría, pero básicamente es por cuestiones del tutorial, o sea, pero pues es como para mostrarles lo que podemos hacer.
Y listo, por decir así, yo ya tengo mi camisa, entonces voy a pasar acá a esta parte, a los materiales. ¿Qué ventajas me trae esto? Pues básicamente ya tengo el skin sobre el personaje, entonces ya esta camisa se va a mover conforme se mueva mi personaje. Si yo selecciono mi personaje, bueno, voy a ir acá a la parte de los huesos, voy a seleccionar los huesos acá, vamos a ir acá, acá están las capas de mi personaje, acá digamos están los huesitos de mi personaje, before display, poner octaedra, vamos a ponerlos in front, ahí como damos cuenta. Entonces si yo selecciono un huesito, digamos acá, este de acá, voy a ir acá al frente, bueno, por decirlo así, me voy acá al frente, voy a pasar a modo pose. Entonces acá voy a seleccionar este de acá y yo lo voy a mover. Como se dan cuenta, ahí se está moviendo mi camisa, ¿sí ven? Entonces ya no tengo que preocuparme por pesos ni nada de eso. Bueno, control Z. Digamos, si vamos acá a esta parte de acá atrás, bueno, acá eso, voy a seleccionar esta parte de acá, voy a rotarla. Entonces ahí como se dan cuenta, bueno, el cabello, eso es aparte, eso es una cuestión aparte, pero la ropa básicamente está comportándose como quiero que se comporte. Entonces esto es una forma en la que ustedes podrían hacer la ropa. Esa es la primera forma que quería mostrarles. Entonces pueden, digamos, lo mismo, modificarle acá esta parte del short o los pantalones, como quieran decirle. Entonces voy a hacerlo rápidamente y ya volvemos para mostrar, digamos, todo el conjunto de ropa. Y listo, chicos, como ven acá ya tengo la ropa de mi personaje, tengo los shorts y tengo el top de mi personaje. Ya si yo quiero animarlo, pues lo voy a poder animar sin ningún problema, como lo digo, o sea, tiene los modificadores del skin de la piel, entonces él va a seguir el movimiento del personaje. Ese sería como el proceso de crear la ropa de esa manera. Ustedes tienen que, bueno, mirar acá que esté el modificador puesto. También es por el multi resolution, o sea, lo que estábamos viendo ahí. Como si lo apago, selecciono otra vez, vamos a seleccionar acá y ahí se está comportando ahí. Ya ustedes pueden revisar los pesos, pero básicamente es algo así. ¿Entienden? Entonces ahí esa sería como la primer parte. Ya como les dije acá, los brazos también, los brazos pueden moverlos, pueden como se dan cuenta acá la camisa se comporta de una forma más acorde. Entonces ahí es nomás que ustedes pues le metan cariñito a la ropa y la arreglen. Esa sería la parte 1. Ahora la segunda parte es trayendo, digamos, ropa o assets de otro lado y en formato FBX o OBJ y colocárselos a nuestro personaje. Entonces, ¿cómo haríamos eso? Bueno, ya para el segundo método, pues ya ustedes básicamente tendrían que haber importado lo que le van a colocar a su modelo, el tipo de ropa. Digamos acá en este caso voy a quitar la ropa 1 y voy a poner la ropa 2. Tengo acá esto, que es como una licra, como un vestido de baile, digamos que es una bailarina exótica. Entonces, para hacer este procedimiento, yo necesitaría seleccionar, digamos, la ropa o el modelo que hayamos traído. Y básicamente lo que tendría que hacer es aplicarle el skin de los huesos. Entonces tendría que, bueno, primero que todo mostrar los huesos, mirar el nombre de los huesos. Entonces digamos en este caso acá los tengo seleccionado. Voy acá en el apartado de huesos, acá en las capas, acá están los controladores y acá están los huesos. Entonces tendría que tener claro a qué huesos voy a pegar esta parte y esta parte. Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? Bueno, selecciono digamos esta parte de acá arriba, el brasier, el top. Voy a seleccionar con Shift los huesos. Después de seleccionar el top, paso a modo pose y ahora acá adentro tengo que seleccionar, digamos, los huesos que necesito. Voy a quitarle los nombres en este caso. Entonces voy a seleccionar este, con Shift sostenido seleccionamos ¿cuál otro?
de los hombros, porque como tiene que moverse, yo creo que esos serían todos. Creo que sí. Bueno, en este caso serían estos, creo. De pronto podría seleccionar estos de acá. Lo que hago es control P y le damos with automatic weights. Entonces ahí me va a hacer como el skin del personaje. Y pues ahí ya tendría que yo pasar a arreglarle los pesos manualmente. Entonces ahí ya ustedes tendrían que salir acá. Y bueno, seleccionar el top. Acá están los, ¿cómo se llaman? Los vertex group, porque el personaje está el sistema de huesos que maneja es por medio de vertex groups, y tiene algunos shape kits en el cuerpo, digamos especialmente para las expresiones de la cara, si no sabían eso. Entonces por lo menos si yo selecciono acá, nos vemos que acá expresiones, tenemos las expresiones acá de la cara, y ustedes pueden manejarlas dependiendo de la expresión que esté seleccionada, ¿no? En este caso entonces acá volvemos al brasier o el top, entonces tendríamos que pasar a weight painting y mirar a ver, digamos, los pesos como están distribuidos. Tendría que pasar y activar el nombre de los huesos. Acá lo selecciono. Ahora acá entonces sé que eso es Spine 03, Spine 02. Entonces breast L, breast right. Entonces acá tendría que seleccionar mi brasier otra vez, irme acá a weight painting, entonces buscaría breast. Vamos muchachos, por B, ayúdenme ahí. Acá breast right, mire, breast L. Entonces acá ese está seleccionado, ahí está perfectamente seleccionado. Right también. Entonces tendría el Spine 03. Spine 03, que sería este de acá, como lo vemos ahí. Entonces el Spine 03 no sé si está seleccionado algo, pero no me muestra. Entonces al parecer no está sí, la parte de acá de atrás. Entonces esto podríamos cuadrarle el peso de que lo seleccione más y lo, digamos, que haya más influencia ahí, un poquito más acá. Entonces ahí las clavículas, clavícula R, clavícula right, clavícula L acá. Entonces ahí tendríamos que ir mirando a ver cuál es el problema, el por qué no se está pegando. Otra forma en la que podrían hacer es, como se dan cuenta acá, esto está conformado por vertex group. Entonces lo que podemos hacer es pasar a modo edición. Digamos, en este caso tenemos que tener claro los huesos que vamos a crearle los vertex group. Entonces vamos acá. Todo eso, como les digo chicos, yo lo estoy haciendo con ánimo de decirles el proceso, los procesos que se pueden utilizar. Ya saben, si ustedes conocen otro proceso o creen que hay otra forma más fácil, por favor pues díganmelo. Entonces bueno, estemos en sticks, ahí tenemos los nombres, están seleccionados. Volvemos acá a esto y vamos por lo menos acá breast L acá. Vamos a entrar acá, le damos seleccionar para saber qué es lo que se está seleccionando. Entonces se está seleccionando toda esta parte, que pues a mi parecer se me hace que es demasiado. Entonces vamos a ver, se está seleccionando casi la mitad del más de la mitad del brasier. Entonces eso es demasiado, podríamos pasar acá más bien. Entonces lo que podemos hacer ahí es, como digamos, remove. Si creemos que está mal, vamos al frente, nos aseguramos select, no está seleccionado. Vamos a transparencia, o no transparencia, más bien así, de esta forma. Y lo que voy a hacer es, con el lazo voy a seleccionar lo que yo creo y considero que es parte del breast. Acá sí voy seleccionando lo que pienso que debería ir metido ahí, esta mitad, de pronto esta parte, y le doy asignar. Lo asignamos. Ahora breast right, damos clic por fuera, select, y lo mismo remove porque está seleccionando demasiado. Entonces acá
volvemos y hacemos el mismo procedimiento, seleccionamos la parte que nosotros consideramos que tiene que ir adentro del breast right. Creo que esta parte yo la seleccioné por acá, que no se me que debemos asegurarnos que no esté nada más seleccionado. Entonces esto se va, esto se va. Entonces, digamos, esto me sirve, metamos este acá y le decimos asignar Spine 03. Vamos a buscar Spine 03, que sería acá. Damos clic por fuera acá, le damos select y él nos va a mostrar que la Spine 03 tiene esta parte de acá abajo que no entiendo por qué lo tiene. Entonces le damos remove y lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a quitar, bueno, vamos por fuera, remove, y vamos a seleccionar lo que nosotros consideramos sería parte de la espina dorsal, como le diríamos ahí. Entonces podemos seleccionar esta parte, con shift vamos seleccionando chan. Yo creo que esta parte, o sea, esta parte en sí, lo que ustedes consideren que no hay metido, pues no lo meten y ya. Tienen que ir haciendo pruebas, o sea, procesos automáticos no hay, o sea, que sean automáticos y que salgan exactos. Así que bueno, acá se me seleccionaron los control, que esto no puede ir ahí metido. Me aseguro que no esté nada más raro por ahí. Este spy por acá. Fin. Lo que les digo, esto es un proceso muy delicado. Spine, y ya acá nomás sería la clavícula L, clavícula right. Acá está clavícula L. Eso está bien, clavícula L. Está perfectilla. Y tendría que buscar clavícula right. Acá clavícula right, pues vamos a ver, seleccionar, y ahí está perfectamente. Entonces ya sí podrían ir cuadrando en sí lo que es los pesos del personaje, las partes del personaje. Podemos entrar también a modo escultura y ir acomodando con G, lo pueden ir ahí arreglando un poquito. Ahora otra cosa, digamos en este caso, si ustedes habían movido su personaje, acuérdense de aplicarle las transformaciones, rotación, la locación, todo eso, para que el skin el proceso de skin no tenga ningún problema. Y ahí pues van arreglando las cosas de a poquillo, van cuadrando a ver qué es lo que está pasando y van acomodando todo. Listo, chicos. Entonces básicamente estas serían las dos formas que yo creo, bajo mi conocimiento, que podrían hacer para adherirle ropa a su personaje. Principalmente creo que la primera es la más adecuada y la más optimizada, pero pues les tocaría arreglar la ropa, les tocaría texturizarla. Listo, chicos. Ya si traen otra ropa de otro lado que ya tiene texturas y todo, pues básicamente tendrían que ustedes encargarse de el texturizado de esa ropa, digo, de colocarle los pesos y todo para que nuestro personaje pues se vea bien y pueda animarse de forma correcta. Listo, chicos, entonces espero les haya gustado este tutorial, espero les sirva y que puedan, digamos, adecuar sus personajes como ustedes quieren. Listo, muchas gracias por mirar este tutorial. Si tienen alguna duda me lo dejan en los comentarios y nos hablamos. Activen las notificaciones porque se vienen más videos.